La paz del Señor, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí una vez más, ¿verdad?, para compartir entonces nuestra segunda clase, ¿verdad?, de eclesiología, la clase número 2, ya de nuestra escuela teológica de Tespe por internet. Amén, que el Señor les bendiga grandemente. Con la ayuda del Señor ya estamos casi finalizando ya este curso porque nos queda, ¿verdad?, una clase más de esta materia, ¿verdad?, y de también la materia de eclesiología y armatología. Amén. La doctrina del pecado. Entonces ya estaríamos, ¿verdad?, con la ayuda del Señor terminando nuestro curso, agradeciendo a Dios, ¿verdad?, por todo este tiempo que hemos compartido, hemos estudiado juntos, aprendido juntos, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y le pido a Dios, ¿verdad?, y espero que esto haya sido de gran bendición, ¿verdad?, para su vida, así como también lo ha sido para la mía. Amén. Bien, vamos entonces a la página número 6, entonces, de nuestro material, de nuestra postilla, ¿verdad?, de eclesiología, ya, página número 6. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la ordenanza, ¿verdad?, de la iglesia. Ya hemos visto, ¿verdad?, que era la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, quienes hacían parte, ¿verdad?, de la iglesia del Señor, amén. Y hoy vamos a hablar entonces de este tema muy importante, ¿verdad?, que son las ordenanzas de la iglesia. Página número 6. Dice, entonces así, página 6, el cristianismo, el Nuevo Testamento, dice, no es una religión ritualista, ¿ya? Por lo tanto, no impone una ley rígida de adoración, sino que deja a la iglesia de toda edad y tierra para que se ajuste al método mejor adaptado para la expresión de su vida. Entonces, esto es una realidad, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que no en todas las iglesias, ¿verdad?, y en todos los países las liturgías, ¿verdad?, los tipos, ¿verdad?, de forma de hacer el culto, ¿verdad?, son iguales, ¿ya? Sino que cada nación, ¿verdad?, cada pueblo se adapta, ¿verdad?, a un tipo de liturgia. Entonces no podemos esperar, ¿verdad?, que al ir a otra iglesia, ¿verdad?, todos los hermanos den gloria a Dios, ¿verdad?, como también en otro lugar nos lo dan. Ya podemos ver, ¿verdad?, a veces por video, por YouTube, cómo son los cultos en África, ya cómo son los cultos, ¿verdad?, por ejemplo, en República Dominicana, cómo son las reuniones, como por ejemplo en Cuba o en esos países del Caribe, ¿verdad?, donde a veces son bien expresivos, hasta bailan. Bendito sea el nombre del Señor en las reuniones. Y eso para nosotros, ¿verdad?, eso nos puede causar cierta extrañeza, ¿ya? Pero tenemos que entender, ¿verdad?, que cada iglesia, ¿verdad?, se adapta y se ajusta al método mejor, ¿verdad?, que ellos tienen, ¿ya? O que su propia cultura les da. Bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? Pero hay, sin embargo, dice, dos ceremonias que son esenciales, puesto que son divinamente ordenadas, es decir, el bautismo en agua y la cena del Señor. Muy bien, en cuanto a la liturgia, ¿verdad?, tal vez no somos iguales ya a otras iglesias, pero sí hay algo en que nos identificamos todos los cristianos, ¿verdad?, y que toda iglesia que se hace llamada iglesia de Cristo, ¿verdad?, tiene que llevar a cabo, que son dos ordenanzas que el Señor, ¿verdad?, estableció, que es el bautismo en agua y la cena del Señor. En esto sí, ¿verdad?, estamos unificados. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En virtud, dice, de su carácter sacro, se la describe con el nombre de sacramento. Literalmente cosas sagradas o juramentos consagrados por un rito sagrado. ¿Ya? Entonces se les llama, ¿verdad?, muchas veces a estas dos ordenanzas, ¿verdad?, sacramento. ¿Ya? Porque son cosas, ¿verdad?, consagradas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Son cosas sagradas. Ya no es errado, no es católico decir llamar, ¿verdad?, la cena del Señor, ¿verdad?, o al bautismo un sacramento. Una vez un pastor me discutía, ¿verdad?, me decía, no, pastor, usted lo tiene que llamarle sacramento porque ese es un término católico. No, la palabra, ¿verdad?, sacro quiere decir, ¿verdad?, eso. Quiere decir, ¿verdad?, cosas sagradas o juramentos consagrados por un rito sagrado. Se le refiere también como ordenanza, puesto que son ceremonias ordenadas por el Señor mismo. ¿Ya? Se les puede llamar de sacramento o de ordenanza, puesto que el propio Señor, ¿verdad?, fue quien las instituyó o quien dio la orden, ¿verdad?, que se celebrase. Entonces tenemos el bautismo, ¿verdad?, y la Santa Cena. El bautismo en agua es el rito de ingreso en la iglesia cristiana y simboliza el comienzo de la vida espiritual. La cena del Señor es un rito de comunión y significa que continúa la vida espiritual.
El primero representa fe en Cristo, el segundo comunión con Cristo. El primero es administrado solamente una vez, puesto que puede haber solamente un comienzo de la vida espiritual. Esto es importante, el bautismo, ¿verdad?, se debe, ¿verdad?, celebrar solamente una vez en la vida. Amén, bendito sea el nombre del Señor. No se debe, ¿verdad?, estarse bautizando siempre la persona, ¿verdad? O como le llaman a algunas iglesias, renovando votos. Ya ese renovar voto, ¿verdad?, entre comillas, ¿verdad?, para mí es simplemente echar a remojar, ¿verdad?, al agua una vez más a una persona. El bautismo, ¿verdad?, se celebra solamente una vez en la vida. ¿Ya? Dice, el segundo es administrado con frecuencia, enseñándonos que la vida espiritual debe ser nutrida. Lo que siempre se está celebrando continuamente, ¿verdad?, es la cena del Señor. Nosotros como Asamblea de Dios, ¿verdad?, tenemos la costumbre cada mes de celebrar la cena del Señor, de participar de la mesa del Señor, ¿ya? Hay iglesias que lo hacen una vez al año, otras cada 2 años. Eso ya queda a criterio, ¿verdad?, de cada pastor. Lo bueno sería, ¿verdad?, hacerlo continuamente, ¿ya? La iglesia primitiva lo hacía. Bendito sea el nombre del Señor cuando se reunían. En cada reunión, ¿verdad?, recordaban la muerte ya y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es la cena, ¿verdad?, del Señor. Amén. Estos dos, ¿verdad?, sacramentos, ¿ya?, o ordenanzas, ¿verdad?, son ordenanzas bíblicas. Las encontramos, ¿verdad?, la primera en Mateo capítulo 28. Vamos a nuestra Biblia, Evangelio según San Mateo capítulo 28, ¿ya?, versículo 16 al 20. Dice, mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús le había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la ordenanza, ¿verdad?, del bautismo, del primer sacramento, ¿verdad?, o de esta primera ordenanza, la encontramos aquí en Mateo capítulo 28. Ya es una ordenanza del Señor. La segunda ordenanza, ¿verdad?, la cena del Señor, la encontramos en Lucas capítulo 22. Vamos allá, abramos nuestra Biblia, Lucas capítulo 22, verso 19 al 20. Ya nos dice la palabra del Señor así. Y tomando el pan, habiendo dado gracia, partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Ya? Entonces, vemos acá, ¿verdad?, que el propio Jesús, ¿verdad?, manda que se haga en memoria de Él, ¿ya? O sea, que se celebre, ¿ya? La cena del Señor, ¿verdad?, es un memorial, donde cada vez que nosotros participamos en la cena del Señor, ¿verdad?, estamos recordando, ¿ya?, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son dos ordenanzas, ¿verdad?, bíblicas, que están, ¿verdad?, en la palabra y se encuentran en la palabra del Señor. Vamos a hablar un poco acerca, ¿verdad?, del bautismo. ¿Ya? Continuamos en la página número 6, ya, de nuestra apostilla, ¿verdad? Bautismo. El modo, ¿ya? El vocablo bautizo, empleado en la fórmula bautismal, significa literalmente inmersión o el hecho de sumergir, ¿ya? Las palabras, ¿verdad?, bautismo, tanto en el griego, ¿verdad?, como en el hebreo, ¿verdad?, quiere decir eso, sumergir, ¿ya? Eso quiere decir la palabra, ¿verdad?, bautismo, tanto en el idioma hebreo, que fue escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la Tanaj, como el griego, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Esta interpretación es confirmada por eruditos en el estudio del idioma griego e historiadores eclesiásticos, y hasta estudiosos que pertenecen a iglesias que bautizan mediante el rociamiento admiten que la inmersión fue la forma más antigua. O sea, hasta los propios, ¿verdad?, que practican el bautismo, ¿verdad?, por aspersión, ¿verdad?, o sea, por gota, ¿ya?, rociando gota, ¿verdad?, en la persona, reconocen, ¿verdad?, que el verdadero bautismo, ¿verdad?, y la propia palabra bautismo quiere decir eso, sumergir. Además, existen buenas razones para creer que para los judíos de la época apostólica, el mandamiento de ser bautizado sugería inmersión. Estaban relacionados con el bautismo de los prosélitos, que significaba la conversión de un pagano al judaísmo. El convertido se ponía de pie con el agua hasta el cuello,
mientras se leía la ley, después de lo cual él mismo se sumergía debajo del agua como señal de que estaba limpio de la contaminación del paganismo y había comenzado a vivir una nueva vida en la calidad de miembro del pueblo escogido de Dios. Entonces, ¿verdad? El propio bautismo, ¿verdad? Los propios, ¿verdad? Gentiles que se convertían, ¿verdad? Al Señor en la época apostólica entendían esto, porque para poder, ¿verdad? Los prosélitos que se convertían al judaísmo, ¿verdad? A la fe judía, para poder ser admitidos, ¿verdad? Tenían que pasar, ¿verdad? Por el rito del bautismo. Ya eran, ¿verdad? Como decía acá, ¿verdad? Sumergidos mientras se leía, ¿verdad? La Torá, se leía la ley, bendito sea el nombre del Señor. Y así, ¿verdad? Ellos renunciaban a su fe para abrazar el judaísmo. ¿Ya? Entonces, por eso vemos, ¿verdad? Que el bautismo de Juan el Bautista ya tuvo tanto éxito y las multitudes corrían hacia él. ¿Ya? Y esto llamó la atención de los fariseos, ¿verdad? De los saduceos, de los religiosos de la época. ¿Por qué razón? Porque un judío, ¿verdad?, que había nacido en Israel, que era parte del pueblo de Dios, como ellos se consideraban, ¿verdad?, no se bautizaba. Quienes se bautizaban eran los gentiles, los prosélitos que se convertían, ¿verdad?, al judaísmo. Pero resultó ser, ¿verdad?, que cuando Juan el Bautista aparece, ¿verdad?, y comienza a predicar la palabra del Señor, las multitudes corrían a Juan, ¿ya? Corrían a Juan, ¿verdad?, para ser bautizadas, tanto gentiles, ¿verdad?, ¿ya?, como judíos. Entonces, esto le llamaba la atención, ¿verdad?, a los fariseos, los saduceos, porque decían, ¿cómo estos, verdad, son judíos, nacidos acá en la nación de Israel, son, verdad, hijos, verdad, del pacto, que están debajo de las promesas de Abraham, del pacto, verdad, la ley, corren hacia Juan, verdad, para ser bautizados? Por eso es que los fariseos, verdad, iban allá a investigar, a ver por qué, verdad, de este movimiento, por qué muchos judíos, verdad, estaban abandonando, verdad, el judaísmo, verdad, y se volvían, verdad, a la predicación de Juan el Bautista. Amén. Y la palabra del Señor nos muestra, ¿verdad?, que Juan el Bautista ya bautizaba, ya, bendito sea el nombre del Señor, había muchas aguas. Ya, si el bautismo, ¿verdad?, hubiera sido por aspersión, Juan el Bautista no necesitaba, ¿verdad?, bautizar a orillas del río Jordán, ya, o en el propio río Jordán, sino que hubiera utilizado simplemente, ¿verdad?, una palangana de agua y hubiera rociado agua, ya, como se hace en alguna iglesia hoy en día. Pero las multitudes corrían, ¿verdad?, hacia Juan, ¿verdad?, hacia el Jordán. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 3, versos 13 al 17, y Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Ahora, el bautismo, ¿verdad?, ¿cómo debe ser? ¿Por inmersión o aspersión? ¿Ya? Esa es siempre la duda, ¿verdad?, que algunas personas tienen. Nosotros, ¿verdad?, como evangélicos, ¿verdad?, como pueblo evangélico, como asambleanos, ¿verdad?, en este caso, sabemos, ¿verdad?, cuál es la fórmula correcta. Pero hay personas a veces que tienen dudas, ¿verdad?, y que nosotros tenemos que estar preparados entonces para aclarar estas dudas. El bautismo, ¿verdad?, en agua debe ser por inmersión, ¿verdad?, sumergir a la persona, o por aspersión, tirarle agua simplemente en la cabeza. Dice, en cada uno de esos bautismos se usaba mucha agua, dice. A nadie solamente se le rociaba. Tampoco fue bautizado Jesús ni por afusión, derramamiento sobre la cabeza, ni por aspersión, rociadura. Mateo dice, Jesús subió inmediatamente del agua, dice. ¿Ya? Mira lo que dice Jesús. Mateo dice, Jesús subió inmediatamente del agua, o sea, Jesús salió del agua. ¿Ya? Marcos también habla de Jesús al momento de salir del agua. ¿Ya? O sea, hay dos evangelios, ¿verdad?, que confirman esto. ¿Ya? De que Jesús salió del agua, de un lugar donde había mucha agua, que era el Jordán. Jesús había estado metido en ella, estando en realidad sumergido en el río Jordán. Vamos a ver una referencia. Mateo 3:16. Veamos si esto es así. Mateo capítulo 3, verso 16. Comprobemos con la escritura entonces en mano y veamos. Mateo 3, 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió, dice, luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Marcos capítulo 1, versículo 10 dice, y luego subiendo el agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces tenemos dos textos, ¿verdad?, que nos confirman esto, ¿ya? De que el bautismo, ¿verdad?, y el propio Jesús, ¿verdad?, se bautizó cumpliendo toda justicia, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor, a pesar que él no necesitaba, ¿verdad?, ser bautizado. Juan se oponía, ¿ya?, a bautizarlo, ¿verdad?, porque sabía que era el Hijo de Dios, pero él, para cumplir la palabra del Señor, ¿verdad?, la ordenanza de parte del Señor, amén,
entonces se somete también y se bautiza, ¿ya? Donde había muchas aguas, ¿verdad? Y vemos acá, ¿verdad? Que fue por inmersión, ¿ya? Porque había muchas aguas, y dice Jesús salió de las aguas. Si el bautismo, vuelvo a repetir, hubiese sido, ¿verdad? Por aspersión, ¿qué necesidad había, ¿verdad? Que Jesús se metiera donde estaban las muchas aguas, ¿ya? No había, ¿verdad? Necesidad de eso. Entonces vemos acá, ¿verdad? Que el bautismo debe ser, ¿verdad? Por inmersión. Y es una ordenanza bíblica establecida, ¿verdad? Por el propio Señor. O sea, ¿qué quiere decir esto, verdad? Porque a veces escuchamos, ¿verdad? Yo como pastor escucho personas y cristianos que dicen, no, es que yo todavía no siento de bautizar, ¿ya? El bautismo, ¿verdad? No es por sentir. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija del Señor, ¿verdad? Que cumple las ordenanzas del Señor, entonces usted va a obedecer. Usted se va a bautizar, ¿ya? Independiente si siente o no siente. No, usted obedece, ¿verdad? Porque quiere cumplir el mandamiento, ¿verdad? Que Dios le impuso, ¿verdad? O que Dios le estableció, ¿ya? Dice, se necesitaba una cantidad cuantiosa de agua para sumergir o para hundir bajo el agua a los que estaban bautizando, de modo que se lee la Sagrada Escritura. Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había una gran cantidad de agua. Mira lo que dice el texto, aquí está confirmando. También el eunuco etíope, al convertirse, dijo, miren, hay un cuerpo de agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No una pequeña pila, sino un cuerpo de agua era necesario, pues el bautismo era por inmersión. Juan capítulo 3, verso 22 al 23 y Hechos 8, 36. Entonces, la propia Biblia, los propios textos bíblicos, ¿verdad?, nos confirman una vez más que el bautismo, ¿verdad?, ya era por inmersión y no por aspersión. Los propios padres también de la iglesia, ya, los padres de la iglesia que vivieron posteriormente, ¿verdad?, posteriormente vivieron, ¿verdad?, después de Cristo, ya, nos confirman que el bautismo, ¿verdad?, era por inmersión. Corblet cita padres antiguos de la iglesia como prueba de que en tiempos primitivos se llevaba a cabo verdadera inmersión. Gregorio de Nisa dice alrededor del 331, dijo acerca del agua, nos escondemos en ella así como el Salvador fue escondido en la tierra. Cirilo de Jerusalén 315, ya después de Cristo, dijo que uno queda rodeado completamente por el agua, dice. Epifanio comentó que las aguas lavaban no solo un miembro, sino rodeaban y purificaban el cuerpo entero. Juan Crisóstomo 345 después de Cristo dijo la sumersión de la cabeza en el agua bautismal constituye una representación de la tumba del hombre viejo, quien es metido en ella, como si se metiera en una tumba, para salir de ella con una vida nueva, la cual es resucitado. Jerónimo, alrededor del 340 después de Cristo, habló acerca de una inmersión triple de la cabeza, y Agustín, 354 después de Cristo, informa Kobler, habló del lavamiento completo del cuerpo. O sea, todos estos padres, ¿verdad?, de la iglesia ya primitiva, bendito sea el nombre del Señor, confirman, ¿verdad?, ya con sus propias palabras que el bautismo, ¿verdad?, era por inmersión y no por aspersión, como lo hacen algunas iglesias católicas e incluso iglesias, ¿verdad?, también evangélicas, ya sabiendo y conociendo la palabra del Señor y sabiendo que el bautismo se debe realizar, ¿verdad?, entonces por inmersión. Amén. Página 7. Ahora, una pregunta que surge, ¿ya? Una pregunta que surge. Pastor, yo fui bautizado por aspersión, ¿ya? O yo fui bautizado, ¿verdad?, por inmersión, pero me bautizaron no en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sino en el nombre de un muerto. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Ya? ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces esa persona necesita ser bautizada nuevamente, ¿verdad?, conforme a lo que está escrito en la palabra. ¿Ya? Si fue bautizada por aspersión, ese bautismo no es bíblico, no es válido. Esa persona debe bautizarse conforme lo ordenado establecido por el Señor. O se bautizó en el nombre de los muertos, aunque haya sido por inmersión, ¿verdad?, ese bautismo no es bíblico. Si usted ahora conoce la verdad, ¿verdad?, y aceptó a Cristo como su Salvador, entonces debe hacerlo conforme que está establecido por el Señor en la Escritura. Amén. Ese es mi consejo. Página 7. La fórmula. Aquí vemos la fórmula, la forma que se debe, primero vimos que se debe hacer, ¿verdad?, por inmersión. Ahora, ¿en el nombre de quién? De José Smith, en el nombre de los muertos, ¿ya? En el nombre de quién se hace, ¿verdad?, el bautismo. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya está en Mateo capítulo 28. ¿De qué manera
podemos reconciliar esto con el mandamiento de Pedro que dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esta noche, Hechos 2:38. ¿Ya? ¿Cómo debe hacerse el bautismo entonces? ¿En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿O en el nombre de Jesucristo, como lo dijo Pedro? ¿Cómo entendemos hasta aquí? ¿Será que hay una contradicción? ¿Ya? Estas últimas palabras no representan una fórmula bautismal, dice, sino que eran simplemente una declaración de que tales personas eran bautizadas al reconocer a Jesús como Señor y Cristo. ¿Ya? O sea, cuando Pedro está diciendo esto, ¿verdad? Bautícese en el nombre de Jesucristo, ¿ya? Está diciendo, ¿verdad?, que esas personas no es que se van a bautizar, ¿verdad?, solo en el nombre de Jesús, como hay hoy en día, ¿verdad?, una secta que se llama los solo Jesús, ¿verdad?, que se toman de este texto para decir que el bautismo solamente se debe realizar en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como está establecido en Mateo 28. ¿Qué es lo que quiso decir Pedro, ¿verdad?, con esto, cuando dice bautícense en el nombre de Jesús? Debemos entender el contexto, ¿ya?, de lo que pasaba en el momento, ¿ya? Ustedes tienen que entender, ¿verdad?, que para un gentil, ¿verdad?, al reconocer a Jesucristo como su Salvador no era ningún problema, porque simplemente, ¿verdad?, el gentil dejaba de adorar a la diosa Diana, ¿verdad?, dejaba de adorar, ¿verdad?, a otros dioses de la época, ¿verdad?, para abrazar la fe en Cristo. Para él no era ningún problema. Ahora, para un judío, ¿verdad?, practicante de la Torá, practicante, ¿verdad?, de la Tanaj, ¿verdad?, observante de la Escritura, bendito sea el nombre del Señor, no era tan fácil, ¿verdad?, el aceptar a Cristo, el abrazar la fe en Cristo. Por eso que se daba mucho énfasis. Si ustedes se fijan en el libro de Hechos, ¿verdad?, se da mucho énfasis a la predicación, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Se hacía mucha mención del nombre de Jesús, de la resurrección y de la muerte de este, ¿ya? Porque ese era el tema principal en los primeros días de la iglesia primitiva, ¿verdad? El tema principal, la predicación principal era la persona de Cristo. Por eso aquí Pedro, ¿verdad?, está diciendo, ¿verdad?, que cuando una persona se bautiza, ¿verdad?, está abrazando, ¿verdad?, la persona de Jesús, la persona de Cristo. Pero la fórmula era y es, ¿verdad?, siempre cuando se hacía el bautismo, ¿verdad?, se hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no solamente en el nombre, ¿verdad?, de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, por ejemplo, la Didache dice, documento cristiano del año 100 después de Cristo, ¿ya?, dice que el bautismo es en el nombre del Señor Jesús, pero cuando procede a describir el rito en detalle, prescribe la fórmula trinitaria, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es la fórmula correcta en que se debe realizar, ¿verdad?, el bautismo. Ahora, ¿quiénes son los candidatos? ¿Quiénes deben bautizarse? ¿Ya? Todos los que sinceramente se arrepienten de sus pecados, dice, y ejercitan una fe viva en el Señor Jesús, son elegibles para el bautismo. En la Iglesia Apostólica, el rito venía acompañado de las siguientes manifestaciones externas, ¿ya? O sea, una persona que quería bautizarse, que quería ser miembro de la Iglesia, ¿verdad?, tenía que cumplir los siguientes requisitos. Primero, profesión de fe. Hechos capítulo 8, verso 37. Vamos allá. Hechos 8, 37. Profesión de fe. ¿Qué quiere decir esto? Dice, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Aquí vemos, ¿verdad?, a Felipe y el eunuco. Felipe predicándole al eunuco, ¿verdad?, le dice, si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, hubo, ¿verdad?, aquí una profesión de fe. Por eso cuando la persona se bautiza, el pastor le pregunta a las aguas, ¿usted reconoce, usted cree que Jesucristo es tu Salvador, que murió por ti? Él dice, creo. Amén. Entonces está haciendo una profesión de fe, está confesando que Jesucristo, ¿verdad?, es el Señor. Porque si la persona no hace una profesión de fe, no cree, ¿verdad?, no puede bautizarse porque no cree simplemente, ¿verdad?, en la persona de Cristo. Tiene que haber también oración, ¿ya? Tiene que haber oración. Hechos 22, 16, ¿ya? Hechos 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, ¿ya? Y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí Ananías, ¿verdad?, le está predicándole a Pablo, a Saulo en ese momento, ¿verdad? Y dice, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, ora al Señor. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad?, Ananías. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, tenía que haber, ¿verdad?, tiene que haber profesión, confesión, ¿verdad?, de fe, ¿ya? Y oración. La persona tiene que orar al Señor, ¿verdad?, invocar el nombre del Señor.
ya aprender a orar, tener comunión con Dios. Y tenía que haber también un voto de consagración, lo que dice acá en Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 3, verso 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, dice, por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3:21. Quiero llamar la atención para ustedes de la palabra aspiración, que en griego significa deseo intenso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Tiene que haber un voto de consagración, tiene que haber en la persona, ¿verdad?, un deseo, ¿cuánto se llama? Intenso, ¿ya?, de bautizarse. Tiene que haber un fuego en su corazón, ¿ya? No podemos estar bautizando personas, ¿verdad? Error que cometen muchas veces los pastores, ¿verdad? Por querer presentar números, ¿ya? Para la foto, ¿verdad? Que aparezcan 10, 15, ¿verdad? Personas con túnica, ¿verdad? Bautizándose, para que los demás pastores digan: uy, la cantidad de candidatos que bautizó el pastor. No, tenemos que realmente bautizar personas, ¿verdad, hermanos? Que hayan hecho la profesión de fe, hayan confesado a Jesucristo como su salvación, tengan comunión con Dios, sepan lo que es orar, sepan lo que es sentir la presencia de Dios. Y tercero, ¿verdad?, que tengan un deseo intenso, o sea, que hayan hecho un voto de consagración, que tengan un anhelo, ¿verdad?, decir: no, yo voy a servir al Señor, ¿verdad?, yo tengo este deseo de bautizar. Amén. Pero como vuelvo a repetir, no podemos bautizar personas, ¿verdad?, que de repente, yo he visto, ¿verdad?, de repente, y he participado de bautismo, donde las personas se están bautizando, ¿verdad?, y hay un invitado, un amigo, ¿verdad?, que fue a ver el bautismo, ¿verdad?, y también le bajó el deseo, y el pastor dice: ¿quería bautizarse? Y ya le colocan la túnica y lo van bautizando sin siquiera, ¿verdad?, esa persona haber hecho una profesión de fe o haber sido nacido de nuevo. Amén. Esto no se puede hacer. Puesto que el bebé no tiene pecado de que arrepentirse y no puede ejercitar fe, es excluido lógicamente el bautismo en agua. No le impedimos con ello acudir a Cristo, según Mateo capítulo 19, versos 13 y 14, que dice que le traían los niños para ser presentados a Jesús, ¿ya? Puesto que puede ser dedicado al Señor en un culto público. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Nosotros no bautizamos infantes, no bautizamos, ¿verdad?, niños. No se puede bautizar niños, ¿ya? Porque los niños, ¿verdad?, hasta los, digo yo, ¿verdad?, 6 años, son niños, no entienden, ¿verdad?, lo que es el bautismo en las aguas, ¿ya? Ya un adolescente, ¿verdad?, 12 años para adelante, ¿verdad?, que quiera bautizarse, entonces ya es consciente, amén, de lo que está haciendo. Por eso nosotros no bautizamos, pero sí presentamos a los niños conforme, ¿verdad?, lo encontramos en la Escritura. Jesús fue presentado en el templo al 8º día, dice la palabra del Señor. Mire bien, sigamos el ejemplo de Jesús, ¿ya? ¿A qué edad Jesús, verdad, se bautizó? A los 33 años. Lógicamente nosotros no tenemos por qué esperar hasta los 33, ¿verdad? Ya cuando tengamos una edad que tengamos conciencia, ¿verdad?, de nuestra pecaminosidad, ¿verdad?, ya podemos entonces asumir este compromiso. Amén. Página 7. La eficacia del bautismo. El bautismo en agua no tiene poder salvador en sí mismo. Se bautiza a la gente no para que sea salva, dice, sino porque es salva. Por lo tanto, no podemos decir que el rito es absolutamente necesario para la salvación, pero podemos insistir en que es necesario si queremos cumplir todo o obedecer todo. ¿Ya? O sea, el bautismo en las aguas, ¿verdad? Yo no me bautizo, ¿verdad?, para ser salvo. Yo no me bautizo, ¿verdad?, para limpiarme, ¿verdad?, para que los pecados, como dicen, enseñan algunos por ahí, ¿verdad?, salgan flotando, ¿verdad?, y se ahoguen en el agua. No existe eso. Ya el bautismo no tiene poder, ¿verdad?, para regenerar, para limpiar. El bautismo, ¿verdad?, es un acto, ¿verdad?, externo de una realidad interna. Vuelvo a repetir, el bautismo, ¿verdad?, es un acto externo de una realidad ya interna. O sea, yo estoy, ¿verdad?, dando a conocer lo que ya sucedió en mí. ¿Ya? Yo estoy, ¿verdad?, de una forma simbólica, ¿verdad?, demostrando lo que Cristo ya hizo en mi vida antes de entrar a las aguas. Lo dice Pedro también en 1 Pedro 3:21, el texto que leí anteriormente. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, no salva. Ya no piense que porque usted, ¿verdad?, se bautizó, usted es salvo. No existe eso. Ya el bautismo no salva, no tiene poder salvador. Vuelvo a repetir, el bautismo es una verdad, un acto externo de una realidad ya interna. ¿Ya? Página 7. El significado del bautismo. El bautismo ilustra la siguiente idea. Primero, salvación.
¿ya? El descenso del convertido representa el cumplimiento de la muerte de Cristo. Eso ahí, ¿verdad? Es el bautismo, ¿ya? Significa salvación, que somos ya salvos, ¿ya? Porque Cristo murió, las aguas representan el mundo, Cristo murió, ¿verdad? Vino a este mundo, murió, pero resucitó, y a través de esa muerte, ¿verdad?, de Cristo nosotros somos salvos. En segundo lugar, representan también experiencia. El hecho de que los hechos son realizados con la participación del convertido demuestra que ha sido identificado espiritualmente con Cristo. O sea, nosotros, ¿verdad?, nos identificamos, tenemos la misma experiencia, ¿verdad?, a través del bautismo, simbólicamente, ¿verdad?, participamos de la misma experiencia que Cristo. Ya Cristo murió, ¿verdad?, y resucitó. Nosotros también, ¿verdad?, el bautismo de alguna manera morimos para el mundo, ¿verdad?, y sale una nueva criatura en Cristo. Ya nos identificamos con Él en su experiencia. El bautismo también representa regeneración. La experiencia del nuevo nacimiento se ha descrito como lavacro en Tito capítulo 3, verso 5. ¿Ya? Entonces también el bautismo, ¿verdad?, representa y simboliza, ¿verdad?, regeneración, ¿verdad? El agua, ¿verdad? Somos purificados. Ya representa, ¿verdad?, el acto de la regeneración. Nosotros ya fuimos purificados, lavados por el Señor, ¿verdad?, por el sacrificio de Cristo. Entonces eso representa, ¿verdad?, o significa el bautismo. Amén. Bien, vamos a entrar entonces ahora a la cena del Señor, el segundo sacramento o ordenanza. ¿Ya? La cena del Señor o Santa Comunión puede ser definida como un rito distintivo de la adoración cristiana, instituida por el Señor Jesús en la víspera de su muerte expiatoria. Consiste en la participación religiosa del pan y del vino, lo que habiendo sido presentado al Padre en memoria del inagotable sacrificio de Cristo, se convierte en el medio de gracia por el cual se nos inspira, aumenta la fe y la fidelidad hacia Él. Las siguientes son las características notables de esta. Primero, la cena del Señor, ¿verdad?, es una ordenanza, es una conmemoración. Por eso Jesús dice, hace esto en memoria de mí. Toda vez que tiene su fiesta patriótica, en la que conmemora su independencia, toda vez que un grupo de creyentes se congrega a celebrar la cena del Señor, recuerdan en forma especial la muerte expiatoria de Cristo que nos liberó del pecado. Así como cada país, ¿verdad?, recuerda todos los años, ¿verdad?, sus fiestas patrias, en conmemoración, ¿verdad?, de la liberación, ¿verdad?, de su país, la independencia, ¿verdad?, del yugo de otra nación, ¿verdad?, o de otro imperio. Así también cada vez que nosotros, ¿verdad?, participamos de la cena del Señor, ¿verdad?, estamos trayendo a la memoria, ¿verdad?, la muerte de Cristo, ¿ya?, en la cruz del Calvario. No estamos haciendo, como se dice, ¿verdad?, en francés, ¿verdad?, un déjà vu. Ya estamos volviendo ya al momento en que Cristo, ¿verdad?, estaba, ¿verdad?, siendo crucificado y estaba muriendo en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Amén. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. La cena del Señor, ¿verdad?, es una conmemoración, ya, es un memorando, ya, de la muerte de Cristo. También, ¿verdad?, la cena del Señor es una instrucción. La cena del Señor es una lección objetiva, sagrada, que enuncia o expresa las dos verdades cardinales o esenciales del Evangelio. Primero, la encarnación, o sea, Cristo, ¿verdad?, se encarnó, ya se hizo hombre, dejó su trono de gloria. Al tomar el pan, oímos que Juan el apóstol dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14. Entonces la cena del Señor es una lección, ¿verdad?, que nos lleva a recordar la encarnación. Cristo, ¿verdad?, siendo Dios, se hizo hombre, representado, ¿verdad?, simbolizado por el pan. La expiación, dice, pero las bendiciones incluidas en la encarnación no son impartidas por medio de la muerte de Cristo. El pan y el vino constituyen un cuadro de la muerte, la separación del cuerpo y la vida, la separación de la carne y la sangre. El pan nos dice que el pan de la vida debe ser partido, quebrado la muerte, con el objeto de ser distribuido entre los que tienen hambre espiritual. Y el vino vertido simboliza la sangre, que es su vida, que debe ser derramada. O sea, que Cristo expió, ¿verdad?, nuestros pecados, perdonó, limpió nuestros pecados a través de su sacrificio. Su cuerpo fue partido, simbolizado por el pan. Su sangre fue vertida por nosotros, ¿verdad?, representado por ¿qué? Por el vino. Vuelvo a repetir, el pan y el vino son símbolos. No es que cuando vamos a tomar la cena del Señor y el pastor ora, ¿verdad?, por estos símbolos, se transforman.
No creemos en la doctrina de la transubstanciación, como la Iglesia Católica, ¿verdad? Que cuando el cura, ¿verdad?, ya bendice los elementos, dice, esto es el cuerpo verdaderamente de Cristo, y esta verdaderamente es la sangre de Cristo, ¿ya? Y los feligreses que están ahí, ¿verdad?, creen que están comiendo carne y que están bebiendo sangre, ¿ya? No. Son apenas, ¿verdad?, símbolos que representan, ¿ya?, la expiación, la muerte de Cristo. Su cuerpo fue partido, por eso el pan es partido, ¿ya? Y nosotros participamos, ¿ya?, del pan, ¿ya? Y su sangre fue vertida, ¿ya?, representada por el vino. Amén. También, ¿verdad?, la cena del Señor, ¿verdad?, es un momento, ¿verdad?, y nos enseña lo que es la inspiración. Los elementos, especialmente el vino, nos recuerdan que por la fe podemos participar de la naturaleza de Cristo. Nos inspiran a seguir adelante, a seguir creyendo. Por eso que es importante, y yo vuelvo a repetir, lo reitero, ya que es importante que cada iglesia, cada mes, fue posible, ¿verdad?, participe de la cena, porque la cena del Señor en sí, ¿verdad?, la mesa, nos inspira, nos hace pensar, ¿verdad?, pucha, Cristo murió por mí, Cristo se entregó por mí, entonces yo debo seguir adelante, debo seguir sirviendo al Señor. A lo mejor estoy débil, a lo mejor pequé, pero debo levantarme, nos inspiran a seguir adelante. Así como Cristo, ¿verdad?, llegó a la cruz hasta el final, la cena del Señor nos enseña eso, nos inspira, ¿ya? Nos da también seguridad. La cena del Señor, ¿verdad?, nos da seguridad. ¿Por qué? Este vaso, dice Jesús, es el nuevo pacto en mi sangre. En época antigua la fórmula más solemne, de acuerdo, era el pacto de sangre, sellado o firmado con la sangre del sacrificio. El pacto hecho con Israel en el monte Sinaí fue un pacto de sangre. El nuevo pacto instituido por Cristo es un pacto de sangre. Dios ha aceptado la sangre de Cristo, ¿ya? Por ende se ha comprometido por amor de Cristo a perdonar y salvar a todos los que vienen a Él. La palabra pacto, ¿verdad?, ya en hebreo, ¿verdad?, es berit, ¿ya? Esta palabra es muy importante. No debemos, ¿verdad?, mirarla de cualquier manera, ¿ya? Berit. Pacto. ¿Por qué razón tenemos que darle importancia a esta palabra? Berit, pacto. ¿Ya? Porque Dios Dios cuando hace un pacto, Dios cuando hace una alianza, ¿verdad?, Dios no quiebra esa alianza. Dios no quiebra ese pacto. Quien quiebra, ¿verdad?, la alianza, quien quiebra el pacto, ¿verdad?, es el hombre. Quien falla, ¿verdad?, es el hombre. Cuando Dios hizo un berit, ¿verdad?, con Israel en el Sinaí, ¿verdad?, Él no lo quebró. ¿Quién lo quebró, verdad?, día después haciendo un becerro de oro. Y muchas veces en la peregrinación, ¿verdad?, eran los propios judíos. Ya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que Dios se toma muy en serio, ¿verdad?, los pactos. Ya, los berit. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Jesús dice, ¿verdad?, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Ya? Jesús, ¿verdad?, está haciendo un pacto, ¿verdad?, con la humanidad y con los gentiles también que estaban fuera de las promesas, ¿verdad?, de Israel, del Señor. Hace esto en memoria de mí, dice, ¿ya? Entonces Él está haciendo un pacto con la humanidad, ¿verdad?, y le está diciendo, ¿verdad?, yo me comprometo, ¿ya?, a perdonar y salvar a todos los que vienen a mí. ¿Ya? Entonces esto a nosotros, ¿verdad?, este pacto a nosotros nos da seguridad de que Dios, ¿verdad?, hizo un pacto, ¿verdad?, y lo selló con su sangre. ¿Ya? Y este pacto no se revoca, ya este pacto no se termina, está vigente aún. Lo podemos ver, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 9, versos 14 al 24, ¿ya?, que habla sobre este pacto. Usted lo puede ver en casa, ¿ya? Bien, la cena del Señor también nos enseña, ¿verdad?, responsabilidad. ¿Quién será admitido o excluido de la mesa del Señor?, dice. Pablo trata el asunto de quién es digno de participar de los sacramentos. ¿Ya? O sea, cuando participamos de la cena del Señor, ¿verdad?, debemos hacerlo con dignidad, discerniendo, dice la palabra del Señor, el cuerpo. Vemos en 1 Corintios capítulo 11, vamos allá, 1 Corintios, Pablo habla sobre esto. ¿Ya? Porque también, ¿verdad?, a veces se tomaba la cena del Señor a la ligera, ¿ya? Y había personas que tomaban la cena del Señor, ¿verdad?, indignamente. 1 Corintios capítulo 11, verso 20, dice: cuando pues os juntáis en uno de estos, ¿no es comer la cena del Señor?
Porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen, ¿qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo, dice. ¿Ya? De manera que cualquiera que comer este pan o beber esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. O sea que Pablo está llamando la atención, ¿verdad?, a los corintios. ¿Por qué? Porque cuando se celebraba, ¿verdad?, en la época la cena del Señor, que a todo esto no se llamaba cena del Señor, se llamaba, ¿verdad?, la fiesta ágape, ¿ya? Este era el verdadero nombre, ¿ya?, en griego. Este es el verdadero nombre, ¿ya?, de la cena del Señor. Eso usted lo encuentra en el libro de Judas, cuando habla, ¿verdad?, de aquellos que mancillan, ¿verdad?, la carne y manchan, ¿verdad?, vuestras fiestas ágape, ¿ya? Eso usted lo encuentra, ¿verdad?, o en el libro de Judas, ¿ya? La palabra ágape quiere decir, ¿verdad?, fiesta del amor. Así se llamaba, ¿verdad?, la cena del Señor, la fiesta del amor, la fiesta ágape, donde cada uno, ¿verdad?, llevaba comida para servirse, ¿verdad? Y se llevaba, perdónenme, ¿verdad?, no se escandalicen, pero llevaban vino, ¿ya? Porque usted no se va, ¿verdad?, a emborrachar con jugo, ¿ya? Para la fiesta ágape se llevaba vino, ¿ya? ¿Por qué habían algunos hermanos, ¿verdad?, que se embriagaban? Porque se embriagaban, ¿verdad?, con vino. Ahí está. ¿Acaso no tenéis casa, dice Pablo, en que coméis, ¿verdad? Porque algunos se adelantan a comer su cena, ¿verdad?, y otros se embriagan, ¿ya? O sea, lo que se tomaba, ¿verdad?, era el vino. Claro que el vino de la época, ¿verdad?, no es el vino que tenemos hoy en día, ¿verdad?, que es un vino, ¿verdad?, con alto grado de alcohol. Era un vino, ¿verdad?, fermentado, ¿ya? Pero que también a la larga, pues, si se tomaba mucho, ¿verdad?, embriagaba, ¿ya? Entonces, lo que Pablo está condenando acá, ¿verdad?, está diciendo, ¿verdad?, el que bebe indignamente. Ahora, cuando habla de dignidad, ¿verdad?, no quiere decir que nosotros somos dignos, porque nadie es digno delante de la presencia del Señor, ¿ya? Sino que te está refiriendo acá, ¿verdad?, a la indignidad, ¿verdad?, de tomar la cena del Señor borracho, ebrio, ¿ya? O en pecado. Por eso que antes de nosotros tomar la cena del Señor, ¿verdad?, le pedimos perdón al Señor. Nos confesamos, ¿ya? Y debemos hacerlo para poder, ¿verdad?, tomar la cena del Señor dignamente, ¿ya? Por eso Pablo dice también, el que come y bebe indignamente, ¿verdad?, come, en vez de bendición toma juicio, que así dice. Porque no está discerniendo, dice, el cuerpo de Cristo. No está teniendo discernimiento. O sea, ¿qué quiere decir Pablo? No está entendiendo lo que está haciendo, ¿ya? Por eso que la cena del Señor, ¿verdad?, la persona tiene que entender lo que está haciendo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos acá y aprendemos, ¿verdad?, que la cena del Señor, ¿verdad?, es una responsabilidad, ¿ya? Y nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, como creyentes, no deberíamos cambiar la cena del Señor por cualquier cosa. Los días, ¿verdad?, que se marca la cena del Señor, ¿verdad?, y que se va a tomar la cena del Señor, nosotros deberíamos estar en ese culto, ¿ya? No dejar, ¿verdad?, de participar de la cena del Señor. Que el Señor les bendiga. Espero que esta clase, ¿verdad?, haya sido de gran bendición para sus vidas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya estaremos después ya grabando, ¿no?, la tercera clase final, entonces, de la materia de eclesiología. Que el Señor les bendiga.